Buenos días, bendiciones para todos. Dios les bendiga para todas. Espero que se encuentren bien esta mañana, donde vamos a continuar con esta serie. Vamos a ver hasta cuándo la llegamos, porque el Señor cada semana me da un personaje nuevo, un personaje diferente, ¿verdad? En cuanto a estos guerreros de David. Y eso que esta mañana le decía al Señor, ay Señor, pero hay más gente leal por ahí en la Biblia, ¿será que yo me salgo de aquí? Pero la realidad es que aquí todavía tenemos tela que cortar, así que vamos a continuar con esto, vamos a continuar dándole la gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él es el único que se la merece. Vamos a continuar aprendiendo de su palabra. Hemos venido hablando de diversos personajes, ¿verdad? Como ha sido Itai. La semana pasada hablamos de Joab y sabemos que estos han sido guerreros de David y hoy vengo a hablar de un guerrero de David también especial, que su nombre es Abisai y él era el hermano de Joab, era sobrino de David, era otro sobrino de David, y quiero ir mostrando durante esta enseñanza otra característica, ¿verdad? De lealtad, porque ser leales también implica madurar nuestro carácter. Y esto era algo con lo que Abisai chocaba, lidiaba. Y sabemos que a pesar de haber sido un guerrero en la Biblia, ¿verdad? Destacado, conocido por su valentía y lealtad inquebrantable al rey David, no es tan mencionado como su hermano Joab. Eh, eh, vale la pena destacar que él era menor que Joab, Joab era el mayor, ¿verdad? Y siempre los que son menores sabemos que nuestro hermano mayor siempre es un ejemplo. Y en este caso, Joab fue un gran ejemplo porque era un estratega, porque peleaba muy bien. eh, y el papel de Abisai y de Joab en la historia de Israel fue crucial. De verdad que fueron muy reconocidos, ellos se conocían, sabían pelear bien, cuando estaban en el campo de batalla sabían dividir sus escuadrones, sabían eh, ser estrategas, saber quién iba, ellos hacían estrategias por detrás diciendo, mira, si te vienen a atacar a ti, quería traer la Biblia y la dejé en el otro cuarto porque me la paso paseando de cuarto. Pero voy a buscarlo por aquí para que vayamos con la Biblia, porque de verdad es necesario que cuando nosotros estamos estudiando la palabra, nosotros traigamos el versículo, porque los versículos son los que verdaderamente van a narrar la historia. Algo a lo cual yo le he agarrado mucho miedo es a parafrasear la palabra, porque una palabrita, una coma, un signo de interrogación puede cambiar el rumbo de la historia. Así que también les aconsejo a ustedes que siempre busquemos la palabra cuando estemos discutiendo estos temas, ¿ok? Vamos a estar buscando en Primera de Crónicas 2:16, y yo sé que yo tengo mis asistentes por ahí, voy a tener que empezar a darle los versículos bíblicos antes de, aunque ellas son tan rápidas que muchas veces no es necesario. Entonces, sabemos que Abisai era hijo de Sarbia. Sarbia era una de las hermanas de David, lo que lo convertía en su sobrino. Y en Primera de Crónicas 2:16 podemos ver que dice, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron tres: Abisai, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter, ismaelita. Caleb, hijo de Gersón, engendró a Geriot de su mujer Azuba. Y los hijos de ella fueron Geser, Zoad y Ardón. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Dos hermanas de David, vemos sobrinos de David, de dos diferentes hermanas, y vemos que Abisai fue hijo de Sarbia junto con Joab y Asael, ambos militares de alto rango del ejército de David. Abisai se destacó como un líder militar
valiente y feroz, siendo uno de los principales comandantes de David y parte de los llamados 30 valientes. Entonces vemos que él no nada más estaba entre los 30 valientes, sino que él estaba en los primeros tres, ¿verdad? Él llegó a ser de los primeros tres de David. Ahora vamos a buscar en segunda de Samuel 23, del 18 al 19. Lo tenía todo marcadito en la Biblia, pero no me quiero parar de aquí. Y vamos a estar leyendo la palabra, ¿verdad? Y dice, y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Entonces vemos que a pesar de que Abisai fue un guerrero, ¿verdad? Que y esto lo vamos a estar leyendo más adelante, que mató a 300 con su espada, eso si lo quieren ir buscando, bueno, ahí aparece igual en el 23:18. Vemos que Joab, ¿verdad? Siempre fue el más destacado, fue el más arriesgado, el que quizás conocían más que Abisai. Pero esto me llama la atención porque muchas veces tenemos personas leales, tenemos personas fieles que no son tan reconocidos, que están, digamos que un poco más atrás del telón, más atrás de bastidores, son esas personas con las que se sabe que se puede confiar, pero, no todos lo conocen, como vemos, por ejemplo, en el caso de Joab. Entonces, ¿cuáles podrían ser las características de Abisai? Fue un hombre valiente en el campo de batalla. Abisai demostró ser un guerrero intrépido. Uno de sus momentos más notables fue cuando enfrentó y mató a 300 en combate, lo que lo convirtió en uno de los más honorables entre los valientes de David. ¿Usted se imagina matar a 300? Dios mío. Imagínese Mipi, porque en Mipi somos 300, ¿verdad? Que me llama la atención una cosa. Cuando nosotros analizamos la historia y vemos quién fue la mamá de Joab y la mamá de Abisai, nosotros muchas veces, y esto es algo que yo discuto mucho, de que no todo fue escrito en la Biblia, pero yo les aseguro que esto fue una madre que, aparte de permitirles que ellos se prepararan en el campo de batalla, porque sí se preparaban en el campo de batalla, ella entendía como madre que la parte espiritual era importante. Y eso es algo de lo que a nosotros hoy en día quizás se nos olvida, preparar esa parte espiritual. Yo les aseguro que estos guerreros, imagínense usted con qué fuerza uno mata a 300 guerreros. Definitivamente con la fuerza del Señor, porque nuestra fuerza, en nuestra fuerza humana, es imposible tener un combate y matar a 300 personas. Entonces, aquí vemos cómo Abisai probablemente fue un hombre consagrado donde el Señor le mostraba qué le podía mostrar, digamos, el Señor en una batalla a Abisai. Cuidado que alguien te viene por detrás. Cuidado que este está acompañado. Entonces, definitivamente se ligaba la parte espiritual con la parte física de preparación que tenían tanto Joab como Abisai, porque vemos que desde pequeños y su otro hermano también, que fue Asael, fíjense que la astucia de Asael o lo que lo identificaba de los otros era su rapidez, que por eso fue que más adelante Abner lo mató, porque Abner tuvo que defenderse porque sabía que Asael, el otro hermano, era tan rápido que lo iba a alcanzar. Entonces es importante que nosotros como personas leales, identifiquemos cuál es nuestra fortaleza. En el caso de Abisai,
Yo me atrevo a decir que su fortaleza venía del espíritu, venía en la parte espiritual, porque físicamente era prácticamente imposible que alguien pudiera matar 300 personas en una sola guerra. Entonces aquí vemos cómo el Señor demuestra que la parte espiritual es importantísima cuando vamos a un campo de batalla, cuando vamos a una guerra espiritual, cuando nos movemos en lo profético, cuando queremos salvar nuestros hijos, nuestra familia, porque muchas veces nos desgastamos porque dejamos la parte espiritual por fuera. Y yo estoy segura y convencida de que Abisai no se desgastó porque el espíritu era quien lo direccionaba a poder matar a estas 300 personas. Otra de las cosas que vemos en él es lealtad y protección hacia David. Así que vamos a buscar en Primeras de Samuel, eh, Primera de Samuel 26, del 6 al 9. A veces por aquí es más rápido y hace menos ruido. Ok, Primera de Samuel 26, del 6 al 9. Entonces David dijo a Imelec Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Dios, de Jehová, y será inocente? Poderoso, ¿verdad? Ver cómo eh, sabemos que Saúl no estaba solo en la cueva. Saúl estaba rodeado de escuderos tan poderosos como lo eran ellos, porque recuerden que al principio todos estaban unidos. Al principio todos eran guerreros de Saúl, quien fue el rey antes que David, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que era aguerrido, que era valiente. Yo voy contigo, Señor, yo te acompaño, mi rey. Pero también era, era sanguinario, quería acabar con la cabeza del enemigo. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con los avisáis, porque los avisáis son aquellas personas que nos aman tanto que son capaces de matar a los ungidos, que son capaces de por su rabia, de por su ira, eh, dar en el blanco a alguien que no necesita ser muerto por esa espada. Fíjense ustedes que los que conocemos la historia de Saúl sabemos que él mismo se mató, sabemos que él mismo apuñó su espada contra él, pero David, en la espalda de David, en la conciencia de David, no iba a quedar que ni él ni ninguno de sus guardaespaldas, ¿verdad?, mataran al ungido de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado porque los Abisai no les importa matar a quien tienen al lado con tal de defender a su rey, y eso no siempre es bueno. Eso puede dañar lo que Dios quiere hacer más adelante. Y de esto era que se caracterizaba Abisai. Acompañó a David en una excursión nocturna, ¿verdad? Como pudimos leer, y Abisai quiso matarlo, pero David lo detuvo demostrando su obediencia y respeto por la autoridad de su líder. Fíjense ustedes que para David, Saúl nunca dejó de ser su líder hasta que murió. Y esto se llama lealtad. Yo creo que más que la lealtad que nos mostró David, ni siquiera ninguno de los personajes que hemos leído, porque David fue
fiel y leal a Saúl en medio de que Saúl quiso matarlo, quería matarlo, lo estaba persiguiendo, le tenía envidia, tenía una bipolaridad increíble donde un día lo amaba y otro día lo odiaba. Entonces tenemos que ver cómo la mansedumbre de David educó o trató de educar a Abisai. En segunda de Samuel 21 del 15 al 17, vamos a leer ese. Segunda de Samuel 21 del 15 al 17. Le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Por las cosas que nos está enseñando, a aquellos que todavía no las conocíamos y a aquellos que quizás la conocemos, ¿verdad? Nos está dando una nueva visión. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Isbi-Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Qué lindo ver la fidelidad de estos hombres de Dios con David. Qué lindo ver cómo Abisai se levantó a pelear con un gigante. Y sabemos, ¿verdad?, que Dios ha puesto a nuestros lados personas, Abisai, que son capaces de pelear contra los gigantes por nosotros, de respaldarnos en oración, de levantarnos los brazos, de atrás del telón orar, interceder, clamar, defendernos y muchas veces nosotros no enterarnos. Eso era Abisai. Su valentía aseguró la vida del rey y reafirmó su compromiso por su causa. Entonces, qué lindo ver cómo Abisai estaba pendiente, era una persona que quizás no hacía mucho ruido, pero estaba pendiente y quizás tenía rato viendo a su rey cansado, agotado y por esa estrategia, por eso les digo que esto era un hombre que se conectaba en el espíritu. Este era un hombre que estaba, mientras estaba en la batalla, estaba estaba en el espíritu clamando, estaba en el espíritu intercediendo, estaba en el espíritu diciéndole: Señor, muéstrame cómo está mi rey, muéstrame cuál es ese siguiente gigante que se le va a levantar, muéstrame quién le viene por delante, por detrás, ayúdame a defenderlo. Su propósito era defender a su rey por sobre todas las cosas. Él no quería renombre como Joab, miren la diferencia, él no quería posición, a él no le importaba, él lo que quería, él se preparaba espiritualmente y salía al campo de batalla, pero era como Pedro, que era capaz de cortar orejas por su Señor, que era capaz de su carácter, tenía que bajarle dos a su carácter. Otra característica de Abisai es la firmeza y ferocidad en la guerra. Abisai era un guerrero agresivo y decidido. En varias batallas demostró ser un líder formidable. Luchó contra los amonitas, se me cayó un papel en el pie, y los sirios junto a Joab y obtuvo la victoria. Ahora vamos a buscar en 2 de Samuel 10 del 9 al 14. 10 del 9 al 14. Y continuamos, ¿verdad? Y dice: viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de enfrente y la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieran más que tú me ayudarás. Más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab
y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Qué increíble que cuando nosotros usamos la espada de la palabra de Dios, fíjense ustedes que Joab dijo, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y el Señor los hizo huir. Ni siquiera tuvieron que pelear porque esta gente huyó. Y cuando nosotros ponemos todas nuestras batallas en el nombre del Señor, el Señor pelea nuestras batallas y nosotros no nos tenemos que desgastar en una batalla espiritual. Así que si nosotros hoy nos sentimos agotada, agobiada, cansada, hemos hecho ayuno, nos estamos desmayando del hambre, entreguémosle esa batalla al Señor, porque Él va a hacer huir nuestros enemigos delante de nosotros sin que nosotros tengamos que mover un dedo y mucho menos nos cansemos. Encabezó tropas en diferentes conflictos y fue clave en la expansión del reino de Israel. Yo no sé cuántos de ustedes conocían este personaje. Yo lo conocí por primera vez en una prédica que hizo mi pastora de la unción de Abisai y me enamoré. Recuerdo que lloré y lloré con esa prédica porque yo decía, Dios mío, yo soy un Abisai. Yo estoy pendiente de la gente, yo estoy pendiente de mi familia, de mis hijos, de mi cobertura, calladita, sin hacer mucha bulla, sin decir nada. Y qué lindo, porque cuando nosotros hacemos mucha bulla para ser reconocido, lo que queremos alimentar es nuestro ego. Y Abisai lo que quería por sobre todas las cosas era defender a su rey. Así eso le costara que el rey lo regañara, porque sabíamos que el rey lo regañaba bastante, ¿verdad? Vamos a continuar. Tenía tendencia a la violencia y falta de misericordia. Este era el problema de Abisai. A pesar de sus cualidades, Abisai a menudo actuaba impulsivamente y con ferocidad extrema. Quiso matar a Simei cuando éste maldijo a David en 2 de Samuel 16 del 9 al 10. 16 del 9 al 10. 2 de Samuel 16 del 9 al 10. Ok, vamos a leerlo. Y dice, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? De verdad que la madurez y la templanza de David era admirable, era admirable. Sabemos que este Sarbia era quien engañó, ¿verdad? A Mefibosé, era como el capataz, digamos, de Mefibosé, y hizo mucho daño. Sabemos que era un hombre mentiroso, sabemos que era un hombre que quería aprovecharse de las riquezas, mentiroso, y digamos que pudiéramos decir que Abisai tenía derecho, estaba como en lo cierto para matarlo, pero David lo contuvo, David lo contuvo, David no permitía que corriera sangre por su espada, sino sin ser necesario. En 2 de Samuel 19, del 21 al 22, vamos a leer, porque este también es con Sarbia, del 21, este lo voy a leer un poco más porque lo que seguí leyendo me gustó y dije, lo voy a leer cuando dice, respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Todo esto es como pregunta. Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró.
Fíjense, esto era cuando el rey ya estaba regresando, ¿verdad? A tomar su posición como rey. Cuando él se fue del reino, que este hombre no quiso ayudar a Mefiboset y le mintió, en el fondo de su corazón, David le entristeció mucho no ver a Mefiboset en esa huida con él, porque el rey había sido leal y fiel a Mefiboset. Y en este versículo 24, en el que continúa, él se encuentra a Mefiboset, y yo quiero leer esto. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él le respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: en albarga, en albardame, en albardame un asno, y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho, pues, tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: Deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Aquí vemos a un leal, aquí vemos a un Mefiboset, aquí vemos a alguien que agradeció al rey, que estuvo de luto. Por eso quise leerles esto. Lo engañaron. Él no podía valerse por sí mismo y su siervo le dijo que le traería un burro para que él se fuera en burro y pudiera irse con David. Y no fue así, lo engañó. Y desde que lo engañó, ese hombre no cortó, no se bañó, estaba de luto, no se afeitó. Lo que quería era ver a su rey. Y muy en el fondo él decía: ¿qué va a pensar mi rey de mí? ¿Qué va a pensar mi rey de que lo abandoné? Y poder ver que a él no le importaban las riquezas. Recuerden que Mefiboset nace, que se cría en Lodebar, que era un lugar horrible, era un lugar horrendo, a él no le importaba nada. Él lo que quería era el amor y la fidelidad de su rey. Y vemos, ¿verdad? Los que conocemos la historia, que luego el rey le devuelve todo a Mefiboset y me imagino que está con el rey hasta los últimos días de que respiró, ¿verdad? Qué lindo ver que cuando alguien es leal, cuando alguien es leal, siempre se va a levantar alguien a querer decir lo contrario, pero Dios siempre saca a la luz la verdad. Seamos como Mefiboset, que aunque lo calumniaron, él jamás dejó de ser leal al rey, aun cuando el rey ya no era el rey. No se fue, ¿verdad? Él pudo haberse ido con Absalón y meterse, influenciar, porque era prácticamente estaba dentro del palacio, pero no lo hizo. Prefirió volver a Lodebar. Y cuando digo Lodebar, a volver a vivir como un perro muerto, como él se caracterizaba, con tal de ser leal a su rey. ¿Qué precio pagamos nosotros por ser leal a las personas que están en nuestra autoridad? Y yo quiero que se lleve esto por dentro, porque muchas veces vienen personas, como le vinieron a Mefiboset, a tratar
de que fueran desleal. Muchas veces vienen personas como Abisai a querer matar a esa autoridad, a nuestra autoridad, y nosotros tenemos dos alternativas: o dejamos que lo mate o lo detenemos y le decimos: no levantes la espada contra el ungido. Defendamos al ungido, defendamos nuestra familia, defendamos nuestros esposos, nuestros trabajos, defendamos, aunque sepamos que tienen pies de barro, parémonos en la brecha, porque Dios va a recompensar esa fidelidad. Tras la restauración de David al trono, Abisai nuevamente pidió ejecutar a Simei. Él tenía ganas a Simei, mostrando su carácter vengativo. Entonces podemos ver que las lecciones de vida de Abisai, la importancia de la valentía y la lealtad. Abisai fue un ejemplo de cómo la valentía y la fidelidad pueden hacer a una persona digna de confianza. Sirvió a David con devoción y arriesgó su vida en múltiples ocasiones por él. La necesidad de autocontrol, necesitamos autocontrolarnos. Necesitamos aguantar ese carácter, aguantar esa rabia, esperar que baje la marea para poder hablar con alguien. Necesitamos autocontrolar nuestro carácter en ocasiones donde queremos agarrar la espada y matar a alguien, porque créanme que se nos van a presentar esas ocasiones. Aunque su lealtad era admirable, Abisai carecía de la prudencia que caracterizaba a David. Su rapidez para la violencia nos recuerda la importancia de actuar con sabiduría y no solo con fuerza. Muchas veces vamos a tener que ceder, muchas veces vamos a tener que menguar y no ejercer la fuerza. No ejercer la fuerza que mate, que golpee, que impacte a otra persona, pero negativamente. El rol del servicio en el reino de Dios. Abisai no buscó la gloria para sí mismo, sino que sirvió con diligencia. Esto nos enseña que el verdadero liderazgo en el reino de Dios se basa en el servicio y la dedicación más que en una búsqueda de reconocimiento. Yo quiero que ahí donde usted está, usted comience a identificar a los Abisais en su vida. Usted comience a identificar a esas personas que quizás usted nunca las ve, pero que usted sabe que están orando por usted, que usted sabe que están orando por su casa, que usted sabe que de verdad les ama y les respalda. Y también que usted se ponga en la posición de Abisai. ¿De quién es usted el Abisai? ¿De quién quiere ser usted el Abisai? ¿A quién debe cuidar? Nosotros debemos ser los Abisai de nuestros hijos. Nosotros debemos estar pendientes, nosotros tenemos que meternos en sus redes sociales, nosotros tenemos que meternos a jorungarles esos teléfonos. Nosotros tenemos que estar apercibidos de lo que nuestros hijos están haciendo, para detenerlos de hacer algo equivocado en un tiempo justo y necesario, en un tiempo antes de que metan la pata. Entonces vemos que Abisai fue un guerrero excepcional, leal a David hasta el final. Aunque su carácter impulsivo lo llevó a cometer errores, su valentía y determinación dejaron una huella en la historia de Israel. Su vida nos enseña la importancia de la fidelidad, el coraje y la necesidad de equilibrar la pasión con la prudencia. De nada nos sirve tener tanta pasión si no somos prudentes, si no obedecemos a las autoridades, porque fíjense ustedes, a diferencia de Joab, David le decía a él: no matas, y él no mataba. Fíjense ustedes, a Joab le dijo que no matara al hijo y lo mató. Entonces, los Abisai son lo que, a pesar de que tienen un carácter fuerte, son obedientes, son enseñables, son aquellos que se permiten aprender de su rey, del ungido, de su autoridad, de su líder. Así que
Yo creo que es una unción preciosa que todos debemos anhelar aunque ya identificamos, ¿verdad? Lo malo, digamos, que él tenía, pues que si tenemos eso malo, tratemos de cambiarlo. Tratemos de entender que debemos ser prudentes, que la prudencia debe perseverar ante el golpe, ante esa herramienta que lo que quiere es hacer matar a la persona que está haciendo daño. Voy a orar. Yo creo que hoy fluimos rapidito. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gloria, Rey amado, te doy honra. Gracias, Señor, por los avisais que yo tengo, Señor. Gracias, Señor, por el papel de avisai que me ha tocado, Señor, tener, Padre, en varias oportunidades con muchas personas a las cuales amo, Señor. Yo te pido, Señor, que si tienes que moldear nuestro carácter, que si tienes que hacernos, Señor, más discretos, Padre, más tranquilos en algunas ocasiones, tú mandes a tu Espíritu Santo, Señor, a detener nuestra espada. Tú mandes, Señor, al Espíritu Santo a callarnos, a redarguirnos, Padre amado. Señor, que el Espíritu Santo tome el control sobre esta unción de Abisai que podemos tener, Señor, o que anhelamos tener para cuidar, Señor, a nuestras autoridades, para cuidar a aquellos, Señor, que nos dan alimento espiritual, a aquellos que nos aman, Señor, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, Señor amado. Te damos gracias, Señor. Venimos creyendo, Señor, que tú eres bueno y que tú has de hacer cosas grandes, Señor, con cada uno de nosotros. A ti te damos toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.